Pues hola, bienvenidos a este nuevo video. Este es el primer video donde vamos a ir verdaderamente a la sustancia de este canal. Estoy muy emocionado y espero que ustedes también. El tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar sobre la razón, la racionalización de la fe, la teología y las religiones. Y su por qué. ¿Por qué existen, no? ¿Por qué a alguien se le ocurrió la idea de desarrollar, si lo vemos de esa manera, o de dónde vienen estos relatos antiguos y cuál es su relevancia en el mundo actual? Primero voy a empezar con una pregunta muy interesante, que es, ¿qué harías tú diferente? ¿Qué pensaríamos diferente? ¿Cómo actuaríamos diferente con la certeza de que las cosas son eternas? Digo, nosotros sabemos que tenemos un inicio y un fin, ¿no? Nacemos, morimos, pero ¿qué cambiaría si nos dijeran de repente que nuestras acciones tienen repercusiones eternas? Y eso más o menos es un poco lógico, ¿no? Si te pones a pensar desde el inicio del universo, según la ciencia moderna, el Big Bang, pues cada acción ha tenido una consecuencia que se ha ido desenvolviendo en el universo conocible, ¿no? Pero, ¿y nosotros? ¿Nosotros qué? Porque es claro que las acciones que haces tienen repercusiones, ¿no? Con tus hijos, con tu entorno, con tu sociedad. Hoy lo hemos podido ver, ¿no? Muchas veces con cuestiones modernas como la revolución industrial, el cambio climático, todas esas cosas, pues las personas dicen, la gente de la ciencia dice, que pues han tenido efectos y que seguirán teniendo efectos a largo plazo en la humanidad. Entonces esa es una clara evidencia de que las acciones repercuten más allá de nuestra escala temporal que nosotros podemos percibir con nuestra experiencia, ¿no? Lo que vivimos. Pero esas son consecuencias que nosotros no vamos a poder experimentar, al menos en principio. Muchas veces lo que la teología, la religión plantea es un sistema de pensamiento donde nuestras consecuencias, aparte de extenderse en largos periodos de tiempo, más allá de nuestra vida humana regular, ¿no? De 70, 80 años, nos dicen que nosotros mismos vamos a experimentar las consecuencias de esos actos. Entonces ahí cambia un poquito la cosa, ¿no? Porque no es lo mismo pensar actuando, oye, sí, yo actúo para, sé que después de que me vaya va a haber consecuencias, y pues trataré de que esas consecuencias sean en la medida de lo posible positivas. Pero ¿qué pasa si te digo que esas consecuencias las vas a experimentar tú mismo? Eso es un poco lo que plantea las religiones con sus conceptos de trascendencia, ¿no? Generalmente todas las religiones, los modelos teológicos, apuntan a un sistema eterno de pensamiento, eterno de pensamiento. ¿Esto qué nos dice? Pues la ciencia moderna en general, el raciocinio común, científico, como lo hemos desarrollado hasta hoy en día, en su cúspide, en la ciencia moderna, nos dice que hubo un Big Bang, que hubo un inicio del tiempo, ¿no? Una gran explosión que creó todo el universo tangible. Pero ¿qué pasa, no? Para la mente indagadora no es muy complicado llegar a una conclusión más profunda. Dices, ok, hubo algo, un Big Bang que explotó. ¿De dónde vino la materia prima que explota? ¿De dónde vino la chispa que causa la gran explosión? ¿De dónde vino todo eso? ¿Quién lo creó? Y no más bien qué. Podríamos quitar el quién, que eso hace claramente referencia a un Dios, ¿no? Pero podríamos preguntar qué. ¿Qué lo creó? Y si preguntamos qué, pues tendrá que ser otra cosa, ¿no? Otra causa que produce esa consecuencia. Pero al final se vuelve una reacción en cadena interminable, interminable. ¿Por qué? Porque siempre tenemos algo que crea la otra cosa. Entonces es un juego de nunca acabar. Y aquí es donde entra la teología, el pensamiento místico. Y el pensamiento místico lo que trata de hacer es un sistema que muy curiosamente es hermético.
qué me refiero con hermético? Que dentro de sí mismo engloba todas las respuestas que necesita para su resolución. Es decir, la ciencia moderna pues, parte de una premisa y esa premisa, ¡pum!, va desenvolviendo conclusiones. El sistema teológico al revés. El sistema teológico parte de una premisa de algo que es innegablemente cierto, de algo que tomamos como el sustento de nuestra percepción y entendimiento de la realidad, y en base a eso construimos un sistema de reglas, un sistema de pensamientos que nos permiten englobar todo lo demás bajo ese primer esquema. Entonces, ¿cuál es el esquema principal? ¿Cuál es el principio subyacente a todas las religiones, todos los pensamientos teológicos? Es la eternidad. ¿Por qué? Porque se reconoce que algo como el universo, que aunque hubiera tenido un inicio, ese inicio tuvo que tener otra cosa que lo produjera. Con esto llegamos a un ciclo de pensamiento que no cae en respuesta. La única solución que hemos encontrado como humanidad, como pensadores, como seres conscientes, con la capacidad de preguntar, que al final es lo único que sabemos, es que necesitamos un sistema hermético que englobe la eternidad. Y por eso surgen las religiones y la teología. Son sistemas de pensamiento, es una filosofía en sí. La teología es filosofía. Es una filosofía que usa el simbolismo para expresar lo eterno, para expresar lo que está más allá de lo tangible de cierta manera, porque estas son conceptos que nos podemos imaginar, pero fuera de la experiencia, pues en la experiencia siempre estamos atados al tiempo, ¿no? Yo en este momento estoy atado a este cuarto, a este tiempo. Hoy, 15 de abril del 2024, yo estoy en este momento y cuando vean este video sabrán que lo grabé en este momento. Este tipo de pensamiento no tiene ese tipo de restricciones. ¿Podemos realmente acceder a eso? ¿Podemos olvidarnos de nuestra propia temporalidad y asumir que todas nuestras acciones son eternas? Parece ser que sí. Parece ser que ese es el objetivo de todas las religiones, de todos los sistemas teológicos, de las verdaderas filosofías de vida que apelan a la eternidad, a vivir fuera de este bucle donde no encontramos respuestas. ¿Y cómo cambia nuestro comportamiento? Ahí es donde el sistema teológico o religioso tienen implicaciones factuales en nuestro entorno temporal y espacial. Porque como inicié antes con esa pregunta, ¿tomarías las mismas decisiones hoy si supieras que éstas tendrán repercusiones no solo en tu entorno, sino dentro de ti mismo, eternas? Yo en lo personal, ¿no? Sabiendo que cada decisión tiene una consecuencia imborrable, pues piensas dos veces lo que vas a hacer. Piensas dos veces lo que vas a decir. O tres, o cuatro, o cinco. Para asegurarte que no te vas a arrepentir. Claro está que es complicado, ¿no? Saber, pues, de qué te vas a arrepentir y de qué no. Es complicado. La única manera de que podemos entrar en ese juego, entrar en ese nivel de entendimiento de nuestro entorno, es analizando las consecuencias de los actos previos. Y no solo de nuestros actos, sino los de los demás. Porque alguien dijo una vez, ¿no? Por ahí, que es inteligente el que aprende de sus errores, pero es mucho más inteligente el que aprende de sus errores y de los demás. ¿Por qué? Porque no se basta con su propia experiencia, usa la experiencia colectiva
para aumentar su capacidad que es su capacidad predictiva, su capacidad de reconocer patrones y sus direcciones. Cuando tomamos esa conciencia, cuando sabemos que un camino, por más que tú quieras, siempre lleva al mismo lugar, como esto podría ser ver a cierto grupo de personas, ¿no? A veces recurrimos a ciertas amistades o dentro de la familia e inevitablemente la misma conversación surge una y otra vez, no avanza, pasa lo mismo siempre. Entonces, si tú ya sabes que la conversación, que la charla va a terminar en las mismas ideas que ya conoces, pues no te está llevando a ningún lugar nuevo. Ya sabes a dónde te va a llevar. Cuando ya sabes a dónde te va a llevar una decisión, tú, con ese conocimiento de antemano, decides si ir y no ir. De eso nos sirve la sabiduría de la teología. La sabiduría de la teología y de las religiones en sí no especula. Oye, va a pasar esto, va a pasar aquello, ¿no? Pues no tenemos ni idea. Es lo que te diría la ciencia, el pensamiento moderno. No, pues no sabemos, ¿no? En especial en cuestiones no científicas, sino morales, éticas, de conducta humana. En cambio, la religión y la teología, en su esquema de pensamiento eterno, donde el sujeto que ejerce el acto es el eterno testigo de sus consecuencias. En ese sistema, pues nos dicen, oye, sí sabemos lo que va a pasar. Usa ese conocimiento y decide bien. Elige bien tu camino. Y al elegirlo bien, llegarás a donde tienes que llegar. Claro está que para saber a dónde vas, primero tienes que detenerte a pensarlo. Y aquí es algo muy interesante de las religiones y el pensamiento teológico, que todas apelan a la vida eterna, a la vida después de la muerte, a la muerte como una transición. Entonces, con esa certeza, pues que cambias, ¿no? Cambias muchas cosas. ¿A dónde vas? Si ya tienes ese pensamiento, ya sabes que no vas a la muerte. Sabes que tu existencia se prolongará. Y conociendo esa posibilidad, ¿no será acaso una excusa jactarnos de nuestros actos inconscientes con el pretexto de que serán olvidados, al igual que tú al perecer? ¿No será que realmente perecemos para podernos nosotros olvidarnos de aquellos actos que tomamos inconscientemente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo definirían el pensamiento teológico? ¿Cómo diferenciamos la teología de la religión en sí? Ya ves, la teología es el estudio de la religión, pero va más allá de eso. Es una filosofía que, como dije, engloba sistemas herméticos. Sistemas herméticos son donde se basa de conclusiones inamovibles y en base a eso se generan las reglas que encapsulan lo demás. ¿Tienen dudas? Déjenmelo saber en los comentarios y con mucho gusto las responderé en el siguiente video. Espero que tengan un excelente día y mi conocimiento les haya ilumbrado su plenorama de existencia. Nos vemos muy pronto.